El procedimiento de las medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un procedimiento excepcional que tiene una finalidad clarísima: evitar un daño irreversible ante una situación grave que afecta a un derecho humano principal. A lo largo de la jurisprudencia y de la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los derechos que se han protegido con medidas cautelares son, casi siempre, el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad. Y las medidas cautelares, en ese sentido, han sido acogidas por el Estado colombiano porque justamente son coherentes con la Constitución. Y la Corte Constitucional lo ha dicho en diversas ocasiones. En ese sentido, las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana son vinculantes. La situación que se presenta hoy con las medidas dictadas por la Comisión en el caso de Gustavo Petro tiene algunas diferencias de fondo. En primer lugar, genera algunas dudas el hecho de la gravedad del supuesto daño al derecho político que pueda implicar la destitución. En segundo lugar, la interpretación en materia de derechos políticos es muy escasa en el sistema interamericano. Solo recientemente, en el caso Leopoldo López Mendoza contra Venezuela en el año 2011, la Corte Interamericana tuvo el espacio para desarrollar el contenido del artículo 23, diciendo que solo podía ser restringido eventualmente por una sentencia penal condenatoria en firme, con lo cual parecería haber ahí una restricción. Pero la cuestión puntual es la siguiente: hay dudas razonables para pensar que el artículo 23, si bien expresa claramente que las restricciones políticas, o más bien que las restricciones al derecho a elegir y ser elegido, lo cual implicaría las decisiones de inhabilidad política, deben estar sujetas a una sentencia penal, no dice en cambio que una destitución a un funcionario público por razones disciplinarias tenga que someterse a una sentencia penal. Eso es algo totalmente diferente. Es decir, una cosa es la destitución y otra cosa es la inhabilidad. Respecto de la inhabilidad puede haber discrepancias con el artículo 23. Respecto a la destitución, no. En cualquier caso, la decisión de las medidas cautelares, en el sentido en el que lo ha enviado la Comisión Interamericana, de suspender los fallos del Consejo de Estado y de las otras instancias, y especialmente la decisión administrativa del procurador, implicaría una contradicción entre lo que ordena la Constitución colombiana y lo que está solicitando la Comisión Interamericana. Esa contradicción no tiene el mismo sentido de las medidas cautelares en materia de vida, integridad y libertad, y por lo tanto, sin lugar a dudas, pone en aprieto al Estado colombiano a la hora de tomar una de las dos posiciones. La sentencia C-400 del 98 de la Corte Constitucional colombiana había tratado de solucionar grosso modo esta clase de complejidades, indicando que cuando se estuviera en incompatibilidad entre la Constitución y un tratado internacional, habría que tomar una decisión, por ejemplo, retirarse del tratado o bien reformar la Constitución. Pero lo que es complejo es que en este caso puntual, o bien se cumple con la decisión de la Comisión Interamericana y se respeta, por lo tanto, los mandatos del sistema interamericano, y en ese caso se viola la Constitución, o bien se respeta la Constitución y aparentemente se deja de cumplir con los mandatos del sistema interamericano. Cualquiera de las dos situaciones es compleja y la decisión tomada por la Comisión es bastante difícil de cumplir. Lo recomendable en este caso es actuar con la mayor prudencia posible y quizá tomarse el tiempo necesario para hacer las adecuaciones al derecho interno y así poder cumplir a cabalidad las obligaciones con el sistema interamericano. Para concluir entonces, lo procedente en el caso concreto es respetar la Constitución, respetar las leyes nacionales, cumplir con los dictámenes que, según los tribunales nacionales, deben cumplirse y hacer todas las adecuaciones, ir preparando el derecho interno para que la consagración de los derechos políticos que estén en la Constitución sea perfectamente compatible con la consagración del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este momento, cumplir tal cual lo exige la Comisión Interamericana con su solicitud de medidas cautelares, pues implicaría una violación de la Constitución, totalmente contrario a lo que ha sucedido a lo largo del derecho colombiano respecto de las medidas cautelares ordenadas. Es importante sopesar todos los argumentos, pero sobre todo es importante tener en cuenta que el derecho interno debe cumplir con unas jerarquías y con un sistema de fuentes formales, y en ese sistema de fuentes formales, tal como lo ha dicho ya la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, quebrar el orden constitucional,
no es de ninguna manera lo más recomendable.